El romanticismo es un complejo movimiento histórico cuya máxima vigencia se alcanzó entre 1815 y 1848, aunque como es habitual, su evolución en los diferentes países puede desbordar este marco en ambos extremos. Afectó a las manifestaciones artísticas y al pensamiento occidental de forma muy diversa, por lo que resulta muy difícil reducir sus objetivos a un programa preciso. Esta diversidad se debe ante todo a la voluntad antidogmática e independiente de los planteamientos románticos, aunque lo subjetivo acabará por dominar sobre lo objetivo, la libertad sobre el orden, el sentimiento sobre la razón, el misterio sobre la claridad o la novedad frente a la repetición. Ello supone entender genéricamente el romanticismo como una alternativa al sistema académico establecido, aunque con el paso del tiempo muchas propuestas acabaron por ser asumidas. Más que un estilo, es una forma de sentir. Las circunstancias políticas y socioeconómicas de la época, como las invasiones napoleónicas, las revoluciones burguesas, el nacionalismo, potenciaron su atractivo que tuvo plena vigencia hasta 1848. Durante el romanticismo no podemos decir que exista un estilo artístico en el sentido de poseer un lenguaje común de formas visuales y medios de expresión, pues en principio el artista romántico rechaza las reglas. Sin embargo, sí podemos dar unos rasgos comunes que se repiten. 1. El arte deja de ser considerado como la encarnación de un ideal inmutable y adquiere un carácter expresionista, buscando la espontaneidad y el subjetivismo para exteriorizar emociones. 2. Tiene un gran sentido de la naturaleza, no en sus aspectos científicos, sino mágico-religiosos, y a veces con connotaciones nacionalistas. 3. Adquiere carácter evasionista, que le lleva a mirar al pasado y a lo exótico, aunque también a veces tenga cabida lo contemporáneo. 4. Es un arte serio, sin concesiones a lo frívolo ni a lo decorativo, y en general profano, si bien, sobre todo en determinados casos, el componente religioso es fundamental. La pintura romántica es opuesta a los valores del neoclasicismo, por lo que supone un momento de renovación técnica y estética de importantes consecuencias para el futuro. Lo vamos a caracterizar por lo siguiente. La técnica. Si bien predomina la pintura al óleo, también tienen gran utilización las acuarelas, grabados y litografías. La pincelada. Será libre, viva y visible, llena de expresividad. Las texturas comienzan a ser apreciadas por sí mismas y aparecen las superficies rugosas. El modelado. Se hace según los métodos tradicionales de claroscuro. Se sigue empleando la perspectiva tradicional, pero hace hincapié en luces y colores para la creación de un espacio y hay atisbos de innovación en cuanto a la elección de los puntos de vista o los enmarques laterales. El color. El color es protagonista, recuperándose frente al dibujo neoclásico en un triunfo de lo irracional frente a lo intelectual. Se le considera agente emocional de primer orden, lleno de potencialidad simbólica y psicológica. La luz es muy importante y se cuidan las gradaciones dando con frecuencia un carácter efectista y teatral. La composición es dinámica, con predominio de líneas ofrecidas de forma oblicua y curva, y abundancia de textos y gestos dramáticos y posiciones convulsas que obligan a escorzos muy forzados. La temática será variada y nueva respecto a la pintura neoclásica. Se cultiva el paisaje, dominado por lo infinito e inconmensurable por la acción de la naturaleza, en forma de aludes, torrentes, naufragios, y ante la que el hombre aparece relegado y oprimido. Los temas de evasión, de inspiración exótica o medievales, son muy comunes, así como los religiosos, costumbristas, retratos, sin olvidar los temas contemporáneos, en especial los de contenido político y revolucionario. Theodore Géricault tuvo una breve e intensa vida con muerte violenta como corresponde a un típico artista romántico. Al principio pintó escenas de la saga napoleónica, pero en 1816 viaja a Roma donde conoce la obra de Miguel Ángel. Su cuadro más famoso fue La Balsa de la Medusa, 1819, un tema político que utilizó como alegato antigubernamental, lo que le trajo grandes problemas. En él se aprecia la vehemencia y variedad de las actitudes o el realismo minucioso de la puesta en escena. Exhibido en Inglaterra, tuvo un gran éxito. Cultivó más tarde cuadros de caballos, representando correctamente las patas, como en el Derby de Ibsen. La Balsa de la Medusa es una obra inmensa, de más de 7 metros de ancho por 5 de alto, en donde Géricault recoge un hecho histórico que conmovía a la sociedad de la época, el naufragio de la fragata La Medusa, tras un motín por motivos burocráticos en las costas de Senegal. Durante 12 días, 149 náufragos de un total de 400 personas que navegaban sufrieron una terrible aventura, cayendo en la locura y el canibalismo de la que solo sobrevivirían 15 personas cuando fueron rescatados por otro barco, el Argos. Esta calamidad la aprovechó la oposición liberal para acusar al gobierno de la Restauración, monárquico y borbónico tras la caída de Napoleón, de negligencia, lo que causó un gran escándalo en toda Francia. Géricault quiso reflejar la aventura de los supervivientes
supervivientes de una manera épica, pero cierta. Para ello se entrevistó con ellos y pidió al carpintero que le había construido la balsa que le fabricase una maqueta de esta. Estudió cadáveres y visitó a personas agonizantes, realizando un total de más de 150 estudios preliminares entre óleos, acuarelas y dibujos. El momento elegido para representar la Odisea ilustra el instante en el que en la lejanía aparece el barco Salvador y los náufragos hacen señales para ser vistos. La composición resulta muy dinámica y de gran tensión, pues dirige nuestra mirada en dos sentidos opuestos. La balsa se derrota hacia la izquierda, empujada por el viento que hincha la vela, mientras los supervivientes, enderezándose, dirigen sus gestos y miradas hacia la derecha, por donde aparece el barco. Estructuralmente, el conjunto forma una doble pirámide en forma de M y está tratado con un fuerte claroscuro y un ambiente tormentoso en el cielo y embravecido en el mar, que subrayan el dramatismo de la escena. Géricault recoge en esta obra influencias de Miguel Ángel, evidentes en el tratamiento anatómico, y de Caravaggio en el de la luz. En ella se demuestra cómo la posición del arte ante la realidad ha cambiado respecto a la visión neoclásica. Ya no se refleja el heroísmo, la gloria o el triunfo, sino la desesperación, la muerte y el desastre. No faltó quien viese en este cuadro una alegoría de la Francia caminando hacia la deriva tras la derrota de Napoleón. En contraste con el juramento de los Horacios de David, los personajes no están dispuestos en un orden lógico, sino que los cuerpos forman un amasijo convulso, entrelazándose unos con otros. El impacto de esta pintura fue inmenso en su momento, inspirando el lenguaje del movimiento pictórico romántico. Pintores tan representativos como Delacroix no podrán retraerse ante su influencia en otras como La barca de Dante o La libertad guiando al pueblo. Eugène Delacroix es el pintor más importante del romanticismo francés. Su obra es numerosa y la admiración por Rubens, Veronese o Velázquez pudo conjugarse perfectamente con la influencia temprana de Géricault. La influencia de Velázquez fue presente en La matanza de Quíos, inspirada en la guerra de independencia griega frente al imperio turco. Movimiento y color dramático son características de sus obras. Le influye mucho el viaje a Londres en 1825, pintando cuadros con temas británicos. De esta etapa es La muerte de Sardanápalos, en donde el monarca asirio manda matar a sus mujeres y sus caballos antes de que los medos entren en Nínive. Técnica suelta en donde el color prima sobre el dibujo. Con La libertad guiando al pueblo pinta un canto a la revolución y a los ideales románticos. Delacroix también será el autor de temas árabes, influidos por su viaje a Argelia en 1832 como Mujeres en Argel. Con La libertad guiando al pueblo, el compromiso político de los pintores románticos tiene sin lugar a dudas su máxima expresión, cuyo alegato popular fue muy bien entendido desde el inicio, como explica el hecho de que se la escondiera en los almacenes del Museo del Louvre bajo regímenes poco tolerantes. El cuadro recoge el protagonismo popular en las jornadas revolucionarias de julio de 1830, que concluyeron con la expulsión de los Borbones y la instauración de Luis Felipe de Orleans como nuevo rey de Francia, por lo que este muy pronto elogió el cuadro, adquiriéndolo el Estado para su pública exposición. Sin embargo, la legitimidad y el reconocimiento concedido al pueblo a la hora de terminar con sistemas de gobierno estarían detrás de este oportuno confinamiento de un cuadro que molestaba a gobernantes como Napoleón III. Por delante de las reconocibles torres de Notre Dame de París, homenaje generalizado a sus habitantes, y de una difusa muchedumbre anónima envuelta en una tumultuosa y polvoriente atmósfera, se dispone triangularmente una serie de personajes, símbolos de los protagonistas de las revoluciones decimonónicas. Tradicionalmente se ha considerado, sin duda, ante la presencia del hombre con sombrero de copa, que se ensalza a la burguesía como agente promotor de estas revoluciones. Sin embargo, Delacroix más bien centra su protagonismo en las clases populares. En este sentido, presenta alrededor de la femenina alegoría a la libertad a diversos representantes de estas clases. Así, vemos a sus pies a un campesino de los muchos que acuden a la ciudad en busca de trabajo, un obrero, el que lleva un sable, con un atuendo laboral, y un maestro de taller, el hombre del fusil y sombrero de copa. En los extremos aparecen dos niños, uno con el gorro de la Guardia Nacional, disuelta por el Borbón Carlos X, y un estudiante. John Constable es uno de los primeros paisajistas modernos. Pinta al aire libre eligiendo paisajes con nubes inestables. La textura de sus lienzos es espesa, aplicando la pasta incluso con espátula. Con él se presiente ya el impresionismo. Se preocupa por la luz, por los reflejos y por el movimiento. Esta técnica es muy censurada por sus contemporáneos, más amigos de la línea y de la acuarela. En su obra El carro de heno,
Constable parte de un paisaje que conoce a la perfección, el del condado de Suffolk, para transformar la visión pictórica de la naturaleza. Se basa para ello en sus propias vivencias y en los planteamientos formales de la escuela holandesa. Se explican así la minuciosidad de los detalles y la sensación de veracidad de sus cuadros. En este carro de heno llama la atención la autenticidad de la escena. Parece que dentro de un instante el carro va a seguir su camino, con el viento agitando suavemente las hojas de los grandes árboles. Podría creerse que el cuadro es resultado de la observación directa de la realidad, una instantánea captada al natural. Sin embargo, Constable no lleva su caballete a la naturaleza. Sus obras son consecuencia de una minuciosa elaboración de estudio a partir de apuntes previos. La naturaleza está filtrada a través de la visión romántica de Constable y posteriormente materializada mediante una técnica exquisita. Precisamente este es el aspecto más interesante de su pintura y la razón de que el carro de heno provocara un enorme entusiasmo entre los críticos y pintores franceses al exponerse en París. Más allá de los detalles y el verismo que transmite, la pintura de Constable sobrecoge por la intensidad de la luz que envuelve toda la escena. Los colores tienen una fuerza extraordinaria, incluso los maravillosos verdes capaces de competir con las manchas de color cálido. Para conseguirlo, Constable utilizó una técnica que habría de tener consecuencias insospechadas. No mezclaba los colores en la paleta, sino que los yuxtaponía mediante pequeños toques que se fusionaban en el ojo del espectador. Además, mínimas pinceladas de pasta blanca, la denominada técnica de la nieve, lograban una atmósfera, una vibración de los colores y una captación del ambiente reservado solo a los grandes maestros de la historia de la pintura. Turner llega mucho más lejos que Constable, haciendo libre uso del color hasta disolverlo en un polvo luminoso muy expresivo. Atiende a los fenómenos atmosféricos en donde la luz y el color no son realidades visuales, sino visiones imaginarias cercanas a los sueños. En su obra Lluvia, Vapor y Velocidad, Turner se mantuvo en la concepción que prioriza el color y la luz a la línea y el contorno. Junto a Constable anunció muchos de los rasgos que tradicionalmente se han considerado característicos e innovadores de los impresionistas: pintura al aire libre, aunque simultaneada con el taller, apariencia de una ejecución espontánea y rápida, aplicación enérgica de la pintura, empleo de la espátula, transmisión de sentimientos. En definitiva, en las obras de Turner, la materialidad y las siluetas de los objetos se confunden entre vapores, humos, brumas, agua y transparencias. Así ocurre con el ferrocarril y con el puente sobre el que circula. La fuerte diagonal que marca el trazo del puente, así como la segura irrupción de la locomotora, son insuficientes para contrarrestar el efecto difusor de los elementos naturales que configuran el contorno, estableciéndose la perseguida escasa densidad de las masas que anhela el pintor.